hace un par de días y Cris, te prometo, primero Dios, que este año te voy a hacer el hígado. Pero algo que yo pensaba que era difícil, que cómo se hacía, que no tenía ni idea, vino alguien y me enseñó a hacerlo. Me dio pasos, me instruyó, me dijo cómo se hacía. Y hermanos, todos necesitamos de alguien que nos guíe. Necesitamos de alguien que nos enseñe. Ser guiado significa que alguien va adelante o junto a nosotros, indicándonos el camino que debemos de seguir o conducir a algún lugar determinado. También ser guiado significa dirigir u orientar a una persona mediante enseñanzas. Y fue lo que yo aprendí en esta ocasión a través de mi suegra. Ella me estaba dando consejos y enseñanzas. Y realmente todos necesitamos algún guía en nuestra vida, guías que estén alrededor de nosotros. Pero hermanos, ¿quién es el guía más grande de todos? El que tiene más experiencia, el que tiene más sabiduría, el que nos puede dar los mejores consejos en esta vida inesperada. El mayor guía de todos ellos es Dios. Él es nuestro mejor y el mayor de todos estos guías. Y hoy vamos a hablar a la luz de la palabra, basado en esta porción bíblica del Éxodo, cómo Dios fue ese guía para el pueblo hebreo, para salir de Egipto a la tierra de Canaán. Saben de que el pueblo hebreo, les pongo en contexto en la palabra que acabamos de leer, había emprendido un nuevo viaje. Después de ser 430 años esclavos en Egipto, Dios los estaba sacando de la esclavitud a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Éxodo 12:37 nos dice de que habían salido en ese viaje 600,000 hombres a pie, sin contar mujeres y niños. Y cuando vemos en la Biblia que solo nos da este dato, nos ponemos a pensar que la población de mujeres y niños siempre es mayor que la población de hombres. Por tanto, quizás eran más de 1 millón de israelitas emprendiendo este nuevo viaje. Este viaje no lo estaban realizando ellos solos, sino que eran liderados por Moisés, Aarón y los ancianos del pueblo. ¿Se imaginan el plan que habían armado estos líderes para guiar a 1 millón, más quizás de 1 millón de personas, desde Egipto hasta Canaán? No creo que hubiese sido un viaje al azar o un viaje sin planear. Era probable de que ellos tenían una ruta, una forma de cómo ellos iban a llegar de Egipto a Canaán. Y lo acabamos de leer en Éxodo, que algo sucede. Probablemente ellos ya tenían un plan, ellos ya tenían una meta, ellos ya tenían una forma en que iban a guiar ese pueblo. Pero en medio de todo este camino, Dios les da una indicación. Dios les hace un giro al plan que ellos tenían. Dios hace un cambio inesperado en la historia. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 17 que fueron guiados a un lugar que ellos no esperaban. ¿Cómo se llamaba este lugar? Si pusieron atención a la historia, ¿a dónde fueron guiados? La palabra de Dios dice al desierto. Fueron guiados al camino del desierto. Y quiero que nos hagamos estas preguntas. ¿Qué hacemos cuando Dios nos guía a un camino inesperado? Cuando quizás nosotros ya tenemos nuestras metas para el 2023, ya tenemos nuestros planes y todas las cosas que queremos lograr, pero ¿qué pasa cuando Dios viene y hace un cambio inesperado en nuestras vidas? Cuando Dios viene y nos guía a un camino inesperado, ¿será que podemos confiar en Él aun cuando no entendemos por qué Él nos está guiando a ese lugar? ¿Será que nuestra confianza puede estar en Dios? ¿Será que Dios tiene un plan detrás de esa guía? ¿Será que Dios tiene algún propósito? Y hoy vamos a hablar acerca de eso. 3 razones por las cuales debemos confiar en la guianza de Dios a través de nuestra vida. 3 razones del por qué nosotros en este 2023 debemos confiar en lo que Dios nos guíe. Aunque quizás nuestros planes ya estén hechos, pero Dios puede venir y puede guiarnos a caminos inesperados. Y en esos momentos tenemos que confiar en Él. Así que si tiene ahí donde apuntar, vamos a conocer 3 razones porque debemos de confiar en la guianza de Dios. Veamos la número 1. Tenemos que confiar en la guianza de Dios
porque Él conoce el mejor camino para nosotros. Dígale al que tiene a la par, Él conoce el mejor camino para vos. Él conoce el mejor camino para cada uno de nosotros. Miren lo que dice la primera parte del versículo 17. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era, ¿cómo era ese camino? El más corto, es decir, el más fácil, el más rápido, pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto, en dirección al Mar Rojo. Quiero que vean acá este mapa. Los israelitas se encontraban acá, en la tierra de Gosén. Era la tierra donde habían llegado cuando José había sido ese segundo al mando después de Faraón. Ellos se encontraban en ese lugar donde pasaron 430 años esclavizados. La tierra prometida que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob, era Canaán, la tierra donde fluye leche y miel. La tierra de Canaán estaba en este extremo, de acá arriba, cerca de Filistea, en este extremo. Entonces, la ruta más fácil para que Israel saliera de Gosén a Canaán era por esta parte de arriba, esa línea que vemos ahí como un café, por acá arriba. Esa era como la ruta más corta, la que la Biblia dice, la ruta más fácil. De hecho, se conocía como la Vía Maris, la vía marítima, en otras palabras. Era una zona comercial, era una zona donde las calles estaban buenas, donde el pueblo de Israel fácilmente podía llegar en pocos días desde Egipto hasta Canaán. Sin embargo, Dios no eligió el camino corto para ellos. Dios no quiso que el pueblo de Israel se fuera por esa vía maris, por el camino más corto, sino que Dios eligió otro camino para ellos. ¿Saben por qué Dios no eligió el camino más corto? Porque no era el mejor para Israel, porque en esa vía estaban los ejércitos de Egipto, estaba el pueblo filisteo, el cual era un pueblo guerrero muy fuerte. Y Jehová dijo, si ellos se van por ahí y se enfrentan a la guerra, se encuentran al ejército egipcio, se encuentran a los filisteos, se van a regresar, no van a avanzar, no van a ir a la tierra, se van a regresar. Entonces Dios hace un cambio inesperado y los manda de Gosén hasta el camino del desierto, el camino del Mar Rojo, y tienen que hacer toda esa travesía. El pueblo de Israel, y si continúan leyendo Éxodo, ustedes van a poder ver qué es lo que sucede en este lugar. Pero ¿por qué Dios hace eso? Porque Dios muchas veces no nos deja ir por el camino corto. Porque ya tenemos nuestro plan armado, ya tenemos todo lo que nosotros queremos que suceda, y Dios viene y dice, no es por ahí. No es ese el camino que quiero que pases. No estás preparado todavía. Muchas veces Dios nos va a guiar así, a un camino diferente al que nosotros quizás estamos esperando. Y es porque Él sabe que aún no estamos preparados para llegar a Canaán. Aún nos hace falta algo, aún hay cosas que tiene que preparar en nosotros, aún hay cosas que tiene que pulir en nuestra vida. Hay situaciones en las que aún no estamos preparados para enfrentarnos. Y nosotros creemos, sí, estoy listo. Pero Dios dice, no, Dios ya sabía el peligro que Israel iba a pasar si se iba por ese camino. Por eso Él los anticipó y cambió todo el plan y los llevó por un camino inesperado. De igual forma, nosotros, hermanos, en este 2023, Dios puede ser que nos lleve a un camino que nosotros no esperábamos, pero confiemos. Él sabe por qué nos está llevando quizás por el camino más largo. Él sabe de qué cosas nos está guardando, de qué cosas nos está anticipando. Confiemos y creamos en Él. Fíjese que 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, lo tengo por acá y permítame leérselos. Nos dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no es género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Dios no va a permitir que nos enfrentemos a cosas
para las que no estamos preparados. Así que si algo no se nos da en este año, si algo por lo que quizás oramos, ayunamos, le pedimos y vemos que Dios no lo responde, que Dios no lo da, que Dios nos lleva por otro camino, confiemos. Es porque Él nos está preparando, es porque Él está trabajando aún en nosotros. Confiemos en los caminos de Dios, aunque muchas veces estos sean inesperados. Dios también, hermanos, conoce nuestras debilidades. Él nos indica cuál es el mejor camino para nosotros porque Él conoce nuestras debilidades. Aquí en el versículo que leímos decía, si ellos ven la guerra, se van a regresar a Egipto. Y Dios no quería, después de 400 años esclavizados, Dios no quería que volvieran a lo mismo. Dios quería hacerlos libres. Y jamás el plan de Dios va a hacer que nosotros retrocedamos. El plan de Dios jamás va a hacer que vayamos para atrás. Él siempre nos va a guiar hacia adelante. Él siempre va a capacitarnos y va a prepararnos para las dificultades que podamos encontrarnos. Él lo guió, dice la palabra, al camino del desierto. Literalmente los hebreos fueron guiados al mar rojo, a donde inicia el desierto. Aquí vemos en el versículo 18 que los hizo dar un rodeo al camino del desierto en dirección al mar rojo. En este lugar, en el mar rojo, el pueblo de Dios iba a presenciar uno de los milagros más grandes registrados en la Biblia. ¿Se acuerdan cuál fue ese milagro en el mar rojo? Abrió el mar en dos. Dios usaría esta proeza, este milagro para destruir a sus enemigos, pues fue ahí donde ahogó al ejército del faraón. Dios usaría también este milagro para mostrar a Israel que tenía un Dios poderoso. Ya los israelitas habían visto que tenía un Dios poderoso con todas las plagas que mandó a Egipto, pero quizás aún le faltaba creer, quizás aún le faltaba fe y usó esta gran proeza para mostrar a su pueblo que estaba con él. Pero también Dios usó este milagro, esta proeza para mostrar a las demás naciones que Israel no estaba solo. Que Israel no estaba solo en el desierto, que Israel no iba solo en ese camino, sino que Dios estaba con él. Hermanos, no sé a qué desierto quizás nos pueda guiar Dios a este año. Literalmente Israel fue guiado a un desierto de verdad, físicamente a un desierto. Pero quizás nosotros hoy en día no somos literalmente guiados a desiertos, pero podemos llamar desiertos a esas situaciones que vienen a nuestra vida, a esas situaciones quizás de enfermedad, a esas situaciones de escasez, a esos problemas familiares que quizás puedan venir, a esos problemas quizás en nuestro trabajo, o con nuestro esposo, o con nuestros hijos, o en nuestra familia. Quizás todos empezamos el año con mucha expectativa y todos queremos que nos vaya bien y que las cosas marchen bien, pero a veces quizás puedan venir desiertos. A veces quizás Dios vaya a permitir desiertos, vaya a permitir situaciones en nuestra vida para mostrar su poder, para hacer cosas en nosotros. ¿Saben por qué los desiertos vienen a nuestra vida o qué propósito Dios tiene? Ya vimos algunos de por qué Él llevó a Israel a ese desierto, pero a nosotros, ¿por qué Dios a veces nos lleva a los desiertos? Número uno, muchas veces porque necesitamos ser probados, humillados y quebrantados delante de Dios. A veces quizás nuestro corazón está tan endurecido que solo el desierto puede quebrantarnos. Y Dios no quiere perdernos con un corazón endurecido y es necesario llevarnos al desierto. Muchas veces somos llevados al desierto también porque en el desierto aprendemos a escuchar la voz de Dios. En el desierto nos humillamos delante de Dios y le escuchamos y le buscamos más. Oseas 2:14 dice, hablándole al pueblo de Israel, la traeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En otras versiones dice, haré que se vuelva a enamorar de mí y le hablaré con ternura. Quizás muchos necesitamos este año ir a un desierto y volvernos a enamorar de Dios y humillarnos delante de Él y buscarle con todo nuestro corazón. Los desiertos, Dios no los usa para destruirnos, hermanos. Dios los usa para que le busquemos más a Él. Dios los usa porque quiere tratar algo con nosotros, algo, una situación
en nuestra familia. Fíjense que pensando en eso de los desiertos, yo me acordé de un desierto que viví este año con mi familia, específicamente con mi papá. Mi papá tiene 5 hijas. Y mi papá es como el rey de la casa, digámoslo así, el hombre fuerte, el que siempre hace cosas fuertes y no nos deja a nosotros como que hacer trabajos pesados, sino que él siempre nos trata con mucha caballerosidad a sus niñas. La cosa es de que él es una persona que no se deja ayudar. Cuando uno quiere hacer un favor o quiere hacer algo por él, es como que yo lo puedo hacer solo, yo no necesito ayuda. ¿Se ha fijado que hay personas que uno les quiere servir, les quiere agradar y ellos no, yo lo hago, yo puedo? No se dejan. Y o sea, en cierta parte es bueno, ¿verdad? Que una persona sea servicial, atenta y todo eso, pero muchas veces detrás de esas actitudes hay orgullo, hermanos, hay autosuficiencia, son cosas que Dios quiere tratar con nosotros. La cosa es que mi papá empezó con un dolor de espalda y normal, ¿verdad? Un pequeño dolorcito y todo, y él seguía haciendo tareas en el jardín, iba a traer agua, trabajaba, hacía todas las cosas y nosotros le decíamos, te vamos a ayudar, Cristian está aquí, que vaya a traer agua, que Cristian te ayude con algunas cosas pesadas y él, no vea, yo puedo, yo lo sé hacer, yo soy fuerte. La cosa es que llegó al punto de que quedó postrado en la cama. Ese dolorcito de espalda lo dejó sin poder ni siquiera levantarse a comer, ni ir al baño, ni nada. Estaba literalmente postrado en una cama. Lo tuvieron que operar y gracias a Dios salió bien de la operación, pero no podía hacer todavía muchas cosas. Y me acuerdo que la esposa de él me dijo, ¿crees que puedes venir a cuidarlo? Y él no quería que nadie lo llegara a cuidar. Él quería hacer, aún estando en esa condición que no podía ni caminar, él sentía que él podía hacer todo solo. Y yo le dije, me acuerdo que le dije bien a mi papi, mira, le dije, deja que te amemos. Déjate amar por nosotros, deja que te ayudemos. Vos has hecho muchas cosas por nosotros. Hoy déjanos a nosotras cuidarte, ayudarte. Y gracias a Dios cambió de actitud. Se dejó ayudar, aún un poquito renuente, pero se dejó ayudar por nosotros. Y después de este desierto que él pasó, donde fue quebrantada su salud, he visto un cambio de actitud. Poco a poco en él. Ya deja que Cris ayude a ir a traer el agua, ya deja que nosotros le cocinemos cuando llegamos o lo atendamos de una forma diferente. Es como que Dios tuvo que utilizar este quebranto en él para que él cambiara un poquitito su corazón. Y hermanos, que no sea necesario que nos pasen esas cosas, que no sea necesario que estemos postrados en una cama de hospital, para que nosotros entendamos que hay cosas que debemos de cambiar en nuestra vida, que hay cosas que Dios quiere moldear o que quiere transformar. Quizás a veces Dios va a hacer esto para que nosotros entendamos. Quizás vamos a tener que atravesar esos desiertos en el 2023. Pero hermanos, aun cuando atravesemos en esos desiertos, confiemos que Dios va a estar con nosotros, que Dios nos va a ayudar y que en esos desiertos, hermanos, saquemos una lección. Aprendamos la lección de esos desiertos, de esos caminos inesperados que Dios nos haga pasar. Veamos el número 2, ¿por qué podemos confiar en la guianza de Dios? Y es porque Él nos llevará al cumplimiento de su promesa. Mire lo que dice el versículo 19 de Éxodo, capítulo 13. Moisés se llevó consigo los restos de José, según éste se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José. Pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos. Hace 430 años, José había dado esas indicaciones a su pueblo. Dios los va a sacar de aquí. Este no es el lugar. Dios los va a llevar a la tierra de la promesa. Dios los va a llevar a Canaán. Dios los va a llevar a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Pero ¿cuántos años pasaron para que esta promesa se cumpliera? Esto de que se llevaran sus huesos, que José había dicho, habían pasado 430 años para que la promesa se cumpliera. De algo podemos estar seguros nosotros como pueblo de Dios, de que Dios va a cumplir su promesa. Aún tenga que pasar el tiempo que tenga que pasar, Él va a cumplir su promesa. Por tanto, nosotros podemos confiar en Él,
que aunque se tarde un poco, aunque la petición quizás que tengamos, queremos que sea contestada en enero, la petición que pusimos en el muro de oración, Señor, yo en enero quiero eso que pedí, y quizás Dios te diga, no, la respuesta va a venir quizás en diciembre o noviembre, y tengamos que esperar el tiempo que tengamos que esperar, podemos confiar de que Dios va a cumplir su promesa, que aunque a veces podamos parecer es que Dios ya se tardó, si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Fíjense que les quiero leer Habacuc capítulo 2, versículo 3, nos dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Aunque parezca tardar lo que Dios nos ha prometido, dice su palabra, esperen, porque la promesa sin falta vendrá. A cualquier lugar que Dios nos guíe, si Dios ha prometido que Él va a estar con nosotros y que Él cumplirá esas promesas que Él nos ha hecho, no importa cuánto esperemos, la promesa vendrá. Podemos confiar en Él. Y el punto número 3 de por qué podemos confiar en la guianza de Dios en nuestra vida, hermanos, es porque tenemos la presencia de Dios asegurada. Su iglesia, la iglesia de Cristo, así como Israel, tenía la presencia de Dios asegurada. Miren lo que pasó con los israelitas. Después de que ellos fueron guiados al Mar Rojo, llevados a este camino del desierto, ¿qué pasó? Miren en el versículo 20. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Amén. ¿Se acuerdan de ese corito que dice, de día nube, de noche fuego? ¿Se lo pueden? Yo no me lo puedo, solo ese pedacito. Pero ayer que yo estaba preparando, antier que estaba terminando de anotar unas cosas de la prédica, me quedé como callada y en una iglesia que estaba por ahí estaban cantando este corito justo en esa parte. Yo dije, gloria a Dios, me está recordando de que su presencia está de día y de noche. El pueblo de Israel iba en el desierto, pero no iba solo, iba bien acompañado. Hermano, ¿cómo se ha sentido usted alguna vez que le ha tocado caminar solo de noche? ¿Cómo se ha sentido cuando va en un lugar solo y peligroso de noche? Con miedo, viendo para todos lados, porque uno piensa, ¿verdad? Ay, no, aquí es peligroso, entonces uno va. Pero ¿cómo se siente cuando usted va acompañado por alguien? Cuando va con su esposo, ¿verdad? Y es así fuerte. O cuando va los niños, cuando van con su mamá y su papá, no tienen miedo porque se sienten acompañados, se sienten seguros. Entonces Israel iba así en el desierto, bien acompañado. Dice de que una columna de nube iba con ellos y esa columna les indicaba el camino que debían tomar. Pero por la noche tampoco Dios los dejaba solos, sino que una columna de fuego guiaba al pueblo en esas noches oscuras. Una peculiaridad o característica principal del desierto, ¿cuál creen que es? Cuando pensamos desierto, ¿cómo es el desierto? Sol, calor, hace mucho calor. Y en las noches, ¿saben de que los desiertos son fríos? Como algo contradictorio. En la mañana las temperaturas elevadísimas y en la noche es frío. Ese es el lugar donde Dios estaba llevando a su pueblo. Pero Él no los había dejado solos. La columna de nube, aparte de indicarles el camino, les daba sombra, les protegía de ese calor. Y en la noche, esa columna de fuego les daba luz, pero también les acobijaba con su calor. También les protegía del frío del desierto. Y hermanos, esta nube jamás se apartaba de ellos. Ellos tenían la garantía de que Dios iba a prosperar su camino aún en el desierto.
Y hermanos, nosotros tenemos esa garantía, que Dios, su presencia misma, habita en nosotros y está con nosotros y va a ir con nosotros delante, guiándonos, enseñándonos, protegiéndonos, defendiéndonos, mostrándonos el camino que Él quiere que tomemos. Así que, hermanos, yo les animo en este 2023 a confiar en la guianza de Dios. Aun cuando Él nos lleve por caminos inesperados, aun cuando estemos atravesando por desiertos, aun cuando tengamos ganas de volver atrás y decir, no, yo ya no puedo más, confiemos, confiemos. Él nos va a guiar y Él no nos va a dejar. Dios llevó al pueblo de Israel hasta la tierra que Él había prometido, aunque tuvieron que pasar muchos años y tuvieron que pasar muchas vueltas y Dios tuvo que tratar mucho con ellos, pero que la promesa se cumplió. La promesa se cumplió. Y así cada promesa que Dios nos ha hecho, iglesia, que Dios nos ha hecho, que Dios tiene para cada uno de nosotros en este 2023, Él la va a cumplir. Él va a estar con nosotros. Así que, hermanos, Él es nuestro mejor guía. Confiemos en Él.